Pensemos en el exilio babilónico. No fue solo una derrota militar, no. Fue una catástrofe total. Un evento que casi borra la identidad y la fe de un pueblo entero. Y justo ahí, en medio de todo ese desastre, entre las ruinas de Jerusalén y a orillas de los ríos de Babilonia, surgen dos voces clave. Dos profetas que van a intentar darle sentido a la tragedia y, más importante, trazar un camino hacia adelante. Hoy vamos a meternos de lleno en los mensajes de Jeremías y Ezequiel. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sobrevive la fe cuando tu mundo, todo tu mundo, se viene abajo? Es la pregunta que tuvo que hacerse el pueblo de Judá. Pero si lo pensamos bien, es una pregunta que resuena hasta hoy. Imaginen que todo lo que da seguridad, lo que da sentido, el templo, la tierra, el gobierno, todo desaparece. ¿De qué te agarras? ¿Qué sostiene a una comunidad en ese momento? Bueno, de eso vamos a hablar. Bien, para empezar tenemos que entender la escala de este desastre, porque de verdad no estamos hablando de una simple crisis política. No. Esto fue el colapso total de su mundo, un evento que, como vamos a ver, los profetas dijeron que no fue un accidente, sino algo inevitable. La caída fue, brutal y metódica. Primero, el asedio del ejército de Nabucodonosor, la ciudad rodeada. Luego, el hambre, terrible. El texto dice, no hubo pan para el pueblo. Después, la caída del rey. A Sedequías lo capturan, lo obligan a ver cómo matan a sus hijos y después lo dejan ciego. Una humillación total. Y el golpe final, el más simbólico, el templo, el corazón de su fe y la ciudad entera, quemados, reducidos a cenizas. Los que quedaron, la élite, deportados a Babilonia. Lo que quedó fue una tierra en ruinas. Entonces, en medio de todo este caos, aparecen estas dos figuras para tratar de explicar lo que estaba pasando. Pero lo interesante es que lo hacen desde lugares y realidades totalmente distintas. A ver cómo sus experiencias marcaron la diferencia. Y aquí el contraste es clarísimo, ¿verdad? Por un lado tenemos a Jeremías. Él se quedó en Jerusalén, lo vivió todo en carne propia. Su tono es un lamento, es algo muy personal, muy sufrido. Y por otro lado está Ezequiel. Él ya estaba en Babilonia, en el exilio. Así que su perspectiva es diferente. Es como más cósmica, llena de visiones espectaculares que recibe lejos de casa. Mismo desastre, pero dos formas totalmente distintas de vivirlo. La historia de Jeremías es tremenda. Pensemos un poco en su situación. No solo vio venir la destrucción y trató de advertir a todos, sino que por eso mismo lo trataron como un traidor. Lo encarcelaron. Los mismos líderes a los que intentaba salvar lo persiguieron. Es que su dolor era real, era profundo, y eso se siente en todo lo que escribe. Su propio sufrimiento era un reflejo del sufrimiento de todo el pueblo. Ezequiel, en cambio, es otra historia. Él empieza su trabajo ya en Babilonia, exiliado, junto al río Quebar. ¿Y a quién le habla? A una comunidad que ya está fuera de su tierra, una casa rebelde como la llama, gente desmoralizada, confundida. Y claro, para llamar la atención de un pueblo así, que ya no quería escuchar nada, Dios le pide que haga cosas extraordinarias. Visiones increíbles, actos simbólicos súper extraños, básicamente convirtió su propia vida en una profecía andante. Ok, entonces, tenemos dos profetas, dos estilos súper diferentes. Uno en Jerusalén, otro en Babilonia. Pero, y aquí viene lo interesante, a pesar de todas sus diferencias, su diagnóstico de por qué pasó todo esto fue exactamente el mismo. Los dos apuntaron al mismísimo problema. Y el problema era uno, la idolatría. Pero no pensemos en esto como algo menor. No, para ellos era una traición total, la raíz de todo el mal. Jeremías decía que era como una plaga, que había tantos dioses como ciudades. Pero Ezequiel va más allá. Él tiene una visión que le muestra que la corrupción había llegado al mismísimo templo, al lugar más sagrado. Vio gente adentro haciendo rituales paganos, llorando por un dios llamado Tamuz, incluso adorando al sol. Una locura. Y los dos estaban totalmente en contra de los líderes corruptos y los falsos profetas. Es más, es increíble, pero usan exactamente la misma frase para criticarlos. Los acusan de querer curar la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando lo que había era un desastre. Era como poner una curita en una herida mortal, un optimismo falso que no dejaba que la gente viera la gravedad de la situación. Por lo tanto, para ellos, la invasión de Babilonia no era un simple problema geopolítico. Para nada. Era el juicio de Dios, directo y deliberado. Jeremías habla de la espada de Jehová, que devora la tierra de punta a punta, una imagen súper terrenal. Ezequiel, en cambio, usa un lenguaje más divino. Habla de la ira y el furor de Dios derramándose. Pero el mensaje de fondo es el mismo.
esto no es mala suerte, es la hora de rendir cuentas. Bien, ya vimos que el diagnóstico era el mismo, pero la forma de comunicarlo, bueno, ahí sí que no se parecían en nada. Es aquí donde sus estilos personales realmente salen a la luz. Con Jeremías, todo es emoción pura y dura. Escuchen esta frase de Lamentaciones. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Es que lo resume todo, ¿no? Su dolor es visceral, es algo que le sale de las entrañas. Llora por su gente, como si fuera su propia hija. Su mensaje es personal, lo siente en lo más profundo. Y del otro lado, en un contraste total, está Ezequiel, el maestro del performance profético. Él no se lamenta, no. Él usa su propio cuerpo para enviar el mensaje. Miren esto, cocinó pan sobre excremento. ¿Para qué? Para mostrar lo inmundo que sería el pan en el exilio. Se afeitó la cabeza y la barba para simbolizar los 3 destinos de la gente en Jerusalén. Y quizá lo más fuerte de todo, cuando su esposa muere, Dios le prohíbe hacer luto. Imagínense, era una señal del shock tan brutal que iba a vivir la nación, que ni siquiera podrían llorar. Pero ojo, que no todo es juicio y destrucción. Y aquí es donde la historia da un giro fundamental, porque los 2 profetas, a su manera, empiezan a construir los cimientos de algo nuevo. Una nueva forma de entender la fe, una que pudiera sobrevivir sin templo, sin tierra, una fe, por así decirlo, portátil. Y es Ezequiel quien lo explica de la forma más clara y potente. La promesa ya no es solo reconstruir un edificio, sino reconstruir a la gente, desde adentro. Es casi como una cirugía divina, piénsenlo. Paso 1, les daré un espíritu nuevo. Paso 2, les voy a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, terco, que los metió en este lío. Y paso 3, les voy a dar un corazón de carne, uno que sí siente, que está vivo, que puede conectar con Dios. Y aquí está la clave de todo. Este es el gran cambio. La crisis obligó a pasar de una fe centrada en un templo, en un lugar físico, a una fe centrada en el corazón. La fe tuvo que mudarse hacia adentro. Las consecuencias de esto son gigantescas. Primero, la responsabilidad ahora es personal. Ya no es solo el pueblo, sino cada uno. Cada individuo será juzgado por sus actos, y esto significa que la fe se libera de la geografía. Puede funcionar en cualquier lado, en Babilonia, en Jerusalén, donde sea, porque el nuevo centro de comunión no es un edificio, es el corazón. Y esto es lo que crea una fe resiliente, una fe a prueba de balas, capaz de sobrevivir a cualquier desastre. De hecho, esta idea es probablemente la que permitió que el judaísmo sobreviviera y floreciera por miles de años. Y así, lo que nos dejaron estos profetas de hace miles de años es una pregunta que sigue siendo súper actual. Cuando las estructuras externas en las que confiamos, ya sean sociales, políticas o incluso personales, cuando todo eso se cae o desaparece, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que de verdad sostiene nuestras convicciones? Bueno, la respuesta que nos dan Jeremías y Ezequiel es clara. Hay que mirar hacia adentro.